Y decían, oye, el alcalde, porque por X motivo su hermana estaba enferma, se tuvo que retirar al tiro. Y las personas sin saber por qué el alcalde, que fue una urgencia, tuvo que retirarse antes, lo criticaban, pues decían, la autoridad se fue antes. Y yo veía todo ese concepto de autoridad dando vuelta y lo difícil que es. Criticamos mucho las autoridades. Es más, estamos en un mundo, inclusive en esta tiempo de la posverdad, este tiempo donde estamos sumergidos en una filosofía donde en realidad el mismo sentido en sí de autoridad nos complica. Ya las autoridades gubernamentales han perdido cierta credibilidad. Antes, un presidente del Senado, uno decía, no, es de verdad. Ahora como que, tú habláis de políticos y en realidad los políticos, medio chanta. ¿Para qué hablar de autoridad inclusive eclesiástica? Antes, yo vengo de una familia, gracias a Dios, pastoral. Mi papá es pastor, mi abuelo fue pastor misionero. Entonces vengo como eso. Y yo hablo con mi papá y en su tiempo ser pastor era importante. Mi papá me contaba, por ejemplo, fue pastor en Curicó, séptima región, que en Curicó lo invitaban a los desfiles. Ya no hacen desfiles. Lo invitaban a los desfiles. Mi papá se recuerda que cuando se fundó o se cortaron las cintas del hospital de Curicó, mi papá fue invitado, el pastor de la primera iglesia agustina, y mi papá fue y oró por el hospital. Y ahora la verdad es que ser pastor ya miraba medio chanta. Sí, hasta decir pastor es como, no, y los pastores son los que le roban la plata a la gente. Son medio manipuladores, más o menos. Entonces ya está, tocar el tema de la autoridad es complejo. Entonces cuando empiezo a pensar cómo reflexionar en esto de nombre con autoridad, hasta tenemos que quizás sacarnos un poquito o reflexionar qué significa autoridad. Y la historia parte de un esposo entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ya parte así, parte quizás con apartarse de su autoridad desde otra autoridad. Entonces lo primero que hacía es que decía que Jesús iba a la sinagoga. A mí me encanta porque la mayoría de las veces cuando habla de sinagoga, y lo vamos a ver adelante, habla de las sinagogas de ellos. Ni siquiera como las sinagogas de Jesús. Es como, no eran de él, no era donde habitaba Jesús, pero Jesús aún así iba a enseñar donde ellos. Y entonces Jesús va a una sinagoga, es como ir a una iglesia, va a compartir. Y desde ahí empieza a trabajar el concepto de autoridad. Creo que es importante reflexionar en esto. Porque dice, no era como la autoridad de los escribas. ¿Cuál era la autoridad de los escribas? Esto es importante. Y vámonos un poquito quizás más al contexto social. Cuando nosotros hablamos de Marcos, lo primero que tenemos que entender es que Marcos está dirigido a un público. ¿A quién? La escuela dominical. No. Está dirigido principalmente a gente que no era judía. Y principalmente aún más a grecorromanos. Entonces, ¿cómo entendía el mundo grecorromano la autoridad? La entendía principalmente desde 3 puntos, 3 formas de pensarla. La principal y la más macro era el imperio, la autoridad imperium, que finalmente era entender como este gran imperio que está sobre todos nosotros y es finalmente la mayor autoridad. Pero la verdad es que eso era como una autoridad macro, como el Estado, por así decirlo, desde el imaginario en el cual estamos hoy día, pero habían otros tipos de autoridad, quizás más cercanas. Y en estos otros tipos de autoridad habían 2 que eran muy peleadas. Principalmente uno, la autoridad kratos.
¿Cuál es la autoridad Kratos? Porque existía el imperio, el emperador. Y el emperador ejercía autoridad delegando autoridad en otras personas. Entonces ya está el emperador ese que está ahí arriba, pero en realidad dentro de nosotros, en medio de nosotros, habían otras personas que tenían autoridad. Entonces se le decía la autoridad Kratos a estas personas que en realidad tenían autoridad, pero que no tenían autoridad que se ganaron. Era una autoridad que el imperio les había entregado. Pero también dentro de la misma autoridad Kratos habían otros poderes. Porque obviamente no estaba solamente el poder imperio. Por ejemplo, la iglesia era un poder. Era que estaba ahí. Y dentro de la iglesia habían otras personas que tenían este tipo de autoridad. Por ejemplo, los escribas. Los escribas no eran personas que se ganaron autoridad, sino una autoridad que era delegada. Y esa autoridad delegada, esa autoridad que ellos recibían, la recibían también desde su conocimiento quizás, pero principalmente desde este concepto de que le entregaban esa autoridad. No se la ganaron, sino que se la entregaban. Y el otro concepto de autoridad que es muy importante que entendamos y que va a estar en lucha en el libro de Marcos es la exousia. Están aprendiendo, ¿sí? ¿Van a anotar? No los voy a anotar. Kratos, David, Kratos, ¿sí? Desde el exousia está esta autoridad que ya nadie te la delegó desde arriba, sino que te la ganaste. ¿Notan la diferencia? No es esa autoridad que alguien necesariamente te la delega desde arriba y que un rey viene a decir, tú puedes gobernar porque te entrego autoridad. Es esa autoridad que la gente se ganó. Y estaban dentro del pueblo. Habían personas que eran más respetadas que otros porque eran mejores vecinos. Eran más respetadas que otros porque tenían ciertos estudios. Eran más respetadas que otros por diferentes cosas. Entonces estos tipos de autoridad fueron luchando, y la vamos a ver dentro del libro de Marcos en diferentes momentos. Es un punto importante. El libro de Marcos busca mostrar la autoridad de Jesús permanentemente y por ende se reflejan estos dos tipos de autoridad. Con este resumen, ¿qué quiere decir cuando se dice que Jesús enseñaba con autoridad, no como los escribas? Punto 1. Los escribas no enseñaban desde lo que vivían, sino solamente desde lo que sabían. Esto es potente. Esto es potente y tremendamente importante. ¿Por qué? Porque desde los escribas, ¿qué hacían ellos? Es fácil, los escribas escribían. Los escribas lo que hacían eran aprenderse, y no solamente aprenderse, sino que entregar a otros la enseñanza de la Biblia desde lo literal. Escribían o compartían o simplemente entregaban el mensaje, pero no desde la reflexión, sino desde lo literal. Y junto con los fariseos hacían buena pareja, porque los fariseos, ¿qué hacían? Ellos la reflexionaban, pero la reflexionaban mal. Y exigían al pueblo. Entonces desde ahí había como un malestar en el pueblo. ¿Quiénes son estos que de una u otra manera están alejándonos de poder creer en Dios? Y ahí se para Jesús. En medio de estos se para Jesús. Y Jesús dice que empieza a enseñar, pero empieza a enseñar de manera diferente. Empieza a enseñar no solamente con grandes predicaciones, sino que empieza a enseñar con la vida, con el caminar. Es más, las parábolas empiezan a ser su manera de explicar las cosas. Y en vez de dar grandes mensajes teológicos como quizás los fariseos hacían, él decía, bueno, la fe. A ver, ¿cómo le explico la fe?
ustedes que son del campo, ¿cachan las semillas de mostaza? Y la gente decía, ¿sí? La semilla, sí, ¿qué pasa con la semilla? Y ahí empezaba a enseñar Jesús y acercaba el mensaje a cada una de las personas. Jesús enseña no solamente con palabras, sino enseña el corazón. Y en ese enseñar al corazón empieza a vivirlo. Y esto es importantísimo. Porque en este vivirlo, eso sí que los escribas no lo hacían. Es más, diferentes críticas hay desde el mismo Jesús posteriormente. Dice que son como sepulcros blanqueados. Oh, qué fuerte. Es un buen podcast, podrían buscarlo. Sepulcros blanqueados. No. Dice que son como sepulcros blanqueados. Para los que no te dieron la talla, tengo un podcast, se llama Sepulcro Blanqueado. Lo pueden buscar en Spotify. No, mejor no lo busquen. No, dicen que son sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por fuera parecen personas, por fuera, sepulcros blanqueados parecen personas blanqueadas, bonitas, que está lo mejor, pero por dentro están llenos de podredumbre. Mire, esa crítica le hace Jesús posteriormente. Es decir, que por fuera daban grandes predicaciones, por fuera daban excelentes mensajes, por fuera en las sinagogas levantaban diferentes reflexiones que podían ser lindas, pero por dentro estaban llenos de podredumbre. Oh. Y ahí están. ¿Qué tipo de autoridad vivimos? ¿Qué tipo de autoridad queremos? Y esto es potente porque resalta aún más con los versículos que vienen. Pero había en la sinagoga, versículo 23, pero había en las sinagogas de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Mira qué potente, ¿eh? Quiero recalcar 2 o 3 cositas de eso. Lo primero que me llama la atención es quién reconoce a Jesús. Mira, qué fuerte eso. Porque dice que Jesús estaba en las sinagogas de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los fariseos, los escribas, pero no solamente ellos, sino que ellos eran los que lideraban, sino que ahí habían diferentes judíos. La mayoría que esperaban al Mesías. No necesariamente era gente mala, pero ahí estaban. Me lo imagino, escuchando a Jesús como cual predicador más. A mí me gusta muchas veces como imaginarme lo que está pasando. Porque ahora nosotros lo leemos de entender que Jesús era Dios. Pero imagínense en ese momento, se para un tal Jesús en la sinagoga. Era uno más. Es más, quizás para alguno hubiera sido medio raro. ¿Por qué está tratando de enseñar? Algunos se maravillaban porque no predicaba o no hablaba como los escribas. Pero quizás otros decían: ¿y quién es este? ¿Por qué está hablando acá? Pero lo raro de todo esto no es solamente eso, es quién se da cuenta que Él es Dios. No se dio cuenta, los judíos no dijeron: miren cómo predica diferente a los escribas, debe ser el Mesías. No. No es que los fariseos se dieron cuenta y dijeron: no, tiene algo diferente. No, los fariseos dijeron: tiene algo diferente, lo matamos. ¿Quién reconoce a Jesús? El demonio. Oye, el demonio inteligente. Un discernimiento de este demonio.
Este demonio es de verdad, po. Un demonio real. A mí me preocupa eso. ¿Será que algunas veces los demonios tienen más discernimiento de espíritu que nosotros? ¿Nos damos cuenta cuando Dios se está moviendo? ¿O los demonios se dan más cuenta? ¿Nos damos cuenta de en realidad lo que tenemos? Miren, Jesús está... ¿Cuánto darían ustedes si viniera, saliera, Jesús viene a Santiago? ¿Cuántos estuvieran dispuestos a pagar para ir al concierto de Jesús? No trae Coca-Cola. No, no. Uno diría, pero si en verdad viniera Jesús, yo doy todo. Hoy, el otro día está escuchando la canción Cara a Cara de Marcos Vidal. ¿La han escuchado? ¿La han escuchado? No era para cantar. Se está poniendo a cantar. Si no es karaoke esto. ¿La han escuchado? ¡Ay, qué linda! Si no la han escuchado, búsquenla después. Cara a Cara Marcos Vidal. No los voy a anotar. ¿Qué canción más preciosa? Dice, lo único que pido, lo único que deseo, es verte cara a cara. Si llegase a estar frente a tú, yo tendría una sola palabra, una sola cosa que pido. Verte cara a cara. Y me encanta cuando dice Marco Vidal y que nadie me moleste, que nadie hable nada. Verte cara a cara. Imagínense si te dijeran Jesús viene. Wow, yo haría todo. Qué ganas de haber estado ahí con Él. Qué ganas de haber estado disfrutando. Y ahí yo veo toda esta imagen y me dan rabia estos escribas que ni siquiera le sacaron un autógrafo, una fotito. ¿Cómo no le preguntaron más? Pero tranquilo que están los demonios, que ellos sí van a predicar. Tranquilo que los demonios ellos sí van a hablar. Tranquilo que los demonios sí van a saber quién es Dios. Ah, que duele eso. Y ahí están los demonios. Este demonio va y lo único que dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Me imagino, volvamos un poquito, esta controversia de la autoridad. Jesús no predicaba como los escribas. ¿Por qué? Porque los demonios no los reconocían. Si al final eso estaba mostrando Marcos cuando está escribiendo. Cuando está tratando de escribir toda esta historia desde lo macro, decían la autoridad que tenía era esa, que hasta los demonios los reconocían y decían, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Viene a destruirnos? Me encanta pensar en un Cristo Jesús que tiene una autoridad que vence lo imposible. Una autoridad que reconocía en el cielo, en la tierra y por debajo de la tierra. Y esto es importantísimo porque la autoridad de Cristo Jesús no solamente la reconocemos nosotros. Es decir, que Cristo Jesús tiene autoridad para liberarte. El nombre de Jesús tiene autoridad para sanarte. El nombre de Jesús tiene autoridad para cambiar tu vida. El nombre de Jesús tiene autoridad para reprender cualquier mal que hay en ti. Y el nombre de Jesús tiene autoridad para rescatarnos desde lo más profundo y salvarnos día a día. No te lo digo yo, lo dicen los demonios. Qué fuerte. Y me encanta también cómo lo hace Jesús. Y esperaba en ese momento, tú decís, ya quizás contaminado por todo de Hollywood, uno dice ya, ahora se viene un exorcismo. Ya todos vimos Conjuro, Emily Rose. Espero que no anden viendo esas películas. Los pillé.
Algunos dijeron, sí, buena película. Entonces, contaminados de esa imagen, uno dirá, bueno, ahora se viene una lucha de Jesús durante 3, 4 horas, diciéndole, sal de ahí, y el demonio, no, no salgo, sí, sal de ahí, no, no salgo, sale, no, no, sí, sale, no. ¿Qué es lo que hace Jesús? Cállate y sal de él. Hay veces que no entendemos el nivel de autoridad que tiene el nombre de Jesús. Lo voy a repetir. Quizás por la naturalidad con la que vivimos el Evangelio, por el día a día de nuestro quehacer, o quizás porque nos hemos acostumbrado a ver el accionar de Dios, no nos damos cuenta del nivel de autoridad que tiene el nombre de Jesús. Cuando decimos que el nombre de Jesús tiene autoridad sobre todo nombre, que el nombre de Jesús tiene autoridad para sanar, que el nombre de Jesús tiene autoridad para liberar, lo que estamos diciendo es que te invitamos a agarrarte del nombre de Jesús, a agarrarte de la autoridad que Cristo Jesús tiene y hacerla tuya. ¿Saben cuál es el problema? Es que la religión muchas veces nos ha enseñado otra cosa. Entonces, cuando tenemos dolores, ¿qué hacemos? No nos agarramos de la autoridad de Jesús, nos agarramos de la autoridad del pastor. Pastor, ¿me ora? ¿Ustedes saben que mi oración tiene el mismo poder que la suya? Porque no es mi oración, es el Dios el que está actuando. ¿Sabían eso? ¿Sabían que el mismo Espíritu Santo que tuvo en el apóstol Pablo, el mismo Espíritu Santo que estuvo en Pedro y que sanaba con la sombra, el mismo Espíritu Santo que estuvo en la iglesia primitiva, es el mismo Espíritu Santo que tienes tú? No es que con el tiempo el Espíritu Santo fue perdiendo poder. No es que te fue pescando menos. No. Es el mismo Espíritu Santo, el cual está hoy día contigo. Entonces, cuando decimos que el nombre de Jesús tiene autoridad, wow. Lo que te estoy diciendo es que ese mismo Espíritu Santo que estuvo con Pedro y con la iglesia primitiva puede hacer lo mismo contigo el día de hoy. No yo como pastor, no el pastor Iván o la pastora Carolina. Tú, cada uno de ustedes. Y eso nos cuesta entenderlo. Porque la religión o diferentes cosas nos enseñó a que tenemos que depender nuestra fe de otros. Nos enseñó de alguna u otra forma que había otro mediador. Podría ser un cura, podría ser el papa o un apóstol. Un pastor. Pero no, el Espíritu Santo está contigo. El nombre de Jesús tiene toda autoridad. Esta escena muestra que no hay ninguna atadura, no hay ninguna cadena espiritual o poder del mal que pueda resistir al poder del Espíritu Santo. La pastora Carolina dijo algo súper importante delante. Quizás podemos venir con ciertas tristezas, con ciertas dificultades, con ciertos dolores, con ciertas problemáticas. Pero Cristo Jesús te puede sanar. Cristo Jesús te puede liberar. No somos nosotros, es Dios. Wow, y eso que es precioso. La historia continúa así. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a uno de los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor
de Galilea. ¿Qué es esto? Volvamos un poquito. Jesús, ¿dónde estaba? En la sinagoga de ellos. ¿Quiénes eran ellos? Ya, pues, no tomaron apuntes, los caché. Ya estarían leyendo sus apuntes, pues. Los escribas, los judíos, fariseos, todos ellos estaban ahí expectantes. Imagínense un segundo lo que pasa ahí. Imagínense por un segundo donde simplemente están ahí todos, ya, un tal Jesús está predicando, me asombra porque predica más que los escribas, pero me asombra nomás. ¿Han escuchado alguna vez a un predicador que les llama la atención? Algo así. Y empieza a aparecer un demonio que le dice que es el Hijo de Dios. Y no solamente empieza a aparecer un demonio que es el Hijo de Dios, sino que Jesús con autoridad lo reprende. Y ahí todos quedan boquiabiertos. ¿Han visto algo así alguna vez? ¿Han sufrido alguna vez una sanidad donde Dios sana así? ¿O donde hay una liberación y tú que hay así como, ¿qué onda? Donde Dios te deja así como, ¿qué pasó aquí? Yo recuerdo la primera vez que vi a Dios actuar así. No sabía qué hacer. No sabía dónde meterme. No sabía. Siempre me voy a recordar Vivian y Gonzalo. Vivian y Gonzalo, un matrimonio, tuvieron una hija. A la hija al año le da cáncer. La hija fallece. Posteriormente y en medio de toda la tristeza, a la mamá le da cáncer. Y parte de ese cáncer es que le tienen que sacar todo el aparato reproductor femenino. Mis papás como pastores acompañándola, yo era un adolescente mirando lo que estaba pasando. Resulta que no pueden tener hijos, obviamente. Pero recuerdo muy bien el día que llegaron a la casa, llorando. No podían parar de llorar. Mis papás les preguntaban qué pasaba. Yo era un adolescente que estaba copuchando nomás. Y yo le decía, pastor, estoy embarazada. ¿Cómo que estoy? Y yo me acuerdo que yo ahí como, a ver. Pero sí. No puede quedar embarazada. No tiene cómo quedar embarazada. Mi papá, a ver, estoy embarazada. ¿Pero cómo? Si no podí. Exactamente, no puedo, pero estoy embarazada. No, es que deben estar mal los exámenes. Lo mismo pensé yo, pero estoy embarazada. Actualmente tienen 3 hijos. Y hasta el día de hoy no tiene ovarios. Hasta el día de hoy. ¿Cómo? No sé. Tienen todos los exámenes. Viven en Los Ángeles. ¿Qué haces frente a eso? ¿Cómo te paráis? Y así yo creo que cada uno de ustedes les pueden preguntar testimonio. Dios me sanó de un cáncer. Dios me liberó, Dios sacó a mi hijo de la droga, Dios me cambió en tal situación, quizás milagros que sucedieron así o milagros que fueron paulatinos, pero cada uno tiene un testimonio que contar. Y desde ahí me imagino, ¿qué haces frente a eso? ¿Qué haces? Lo mismo que hicieron ellos. ¿Qué es esto? ¿Qué hacemos ahora? Y ahí tú tenés 2 opciones. O seguí a Jesús, porque aceptáis que tiene un nombre sobre todo nombre, que es una autoridad suprema, y lo hace la autoridad de tu vida. ¿O no creí? Pero la verdad muchas veces Dios hace cosas tan potentes que hasta no creer cuesta.
Hay veces que reconocer su autoridad es el paso que hay que dar. Hay veces que simplemente decir, Señor, no tengo nada que decir. Te entrego mi vida. Hay veces que decir, Señor, Dios supremo, maravilloso, aquí estoy. ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda uno a los espíritus inmundos y lo obedecen? Me encanta cómo termina esta historia. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Qué así? Si Jesús cambió tu vida. ¿Qué así? Entregarte. Nada más que eso. Entregarte. Aceptar que Cristo Jesús transforme tu vida. Amén. Te invito a que te pongas.